Pues Colosenses capítulo 1, versículo 27. Que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En 1 Timoteo capítulo 1, Pablo reitera que Cristo es nuestra esperanza. Y ahora en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, nosotros en Apocalipsis capítulo 1 hay tantos pasajes que pueden mostrarnos quién es el Señor Jesucristo y por qué nosotros sí podemos tener nuestra esperanza en Él. Pero en esta mañana yo quisiera meditar en este pasaje de Apocalipsis capítulo 1. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, oh Señor, que ahora abras nuestros oídos, que abras nuestro corazón, quites por favor el velo, quita la displicencia que a veces tenemos, la resistencia a recibir tu palabra. Háblanos con poder, ayúdanos a recibirlo con el poder de tu Santo Espíritu, el mensaje de tu palabra, no solamente para los que estamos presentes, sino para todos los que están de manera virtual y los que en algún momento quizás podrán escucharlo ya grabado. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes a mirar a nuestro Señor Jesús. Pedimos que tú hables a nuestros corazones, por Él y para Él. Amén. Morir aquí es vivir a Cristo. Morir aquí es vivir a Cristo. El hermano Drully, quien partió con el Señor el lunes pasado por causa del COVID, antes de eso, él escribió una serie de mensajes y los envió a su esposa para que los compartiera. Y nosotros vamos a ver esta tarde esos mensajes. Recuerden que tenemos un tiempo para recordar a Drully, a nuestro hermano Drully, a las 2 de la tarde aquí mismo. Parte de esos mensajes, él escribió esto. Él estaba consciente de a quién había creído. Yo extraño mucho a Drully. Y todo lo que está sucediendo en las últimas semanas, los aumentos de contagios, las hermanas que en nuestra congregación, aquellas 3 hermanas que en nuestra congregación han perdido a sus esposos por causa del COVID, la cantidad de hermanos que han perdido otros familiares cercanos por causa del COVID o por otras razones que no son el COVID, me han hecho regresar a meditar una vez más en cuál es nuestra verdadera esperanza. Y ya leímos Colosenses, donde dice que Cristo en vosotros, Él es la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza. Pero vamos a ver un momentito. Cristo es mi esperanza si Él está en mí. Dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo está en mí, Él es mi esperanza. Pero si Cristo está en mí, Él no es tu esperanza. Si Cristo está en ti, Él es tu esperanza. ¿Se entiende? No es que Cristo es la esperanza de todo el mundo, no, Cristo en ti es tu esperanza. Por lo tanto, necesitas tener, claramente está diciendo que necesitas tener a Cristo como
tu Señor, tu Dios y tu Salvador. El apóstol Juan en capítulo 1 dice que el Señor Jesucristo vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. No le recibieron, lo rechazaron, lo crucificaron, pero hubo algunos que sí le recibieron. Y a ellos que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si los que han recibido, los que reciben a Cristo, los creyendo en su nombre, son hechos hijos de Dios, entonces, ¿qué eran antes? ¿Se entiende? Al recibir a Cristo creyendo en Él, somos hechos hijos de Dios. Por lo tanto, esa idea de que todo el mundo es hijo de Dios es una idea falsa, es una mentira. No, todos somos criaturas de Dios, pero son hechos hijos de Dios los que le reciben por la fe, por medio de la fe, creyendo en lo que Él hizo en la cruz. Y tú deberás tomar tu propia decisión de recibir en tu vida, en tu alma, al Señor Jesucristo, justamente como lo que Él es. Él es Dios, Él es Señor y Él es Salvador. Apocalipsis capítulo 1. Yo quisiera, hermanos, que nos tomemos el tiempo para leerlo. Son 20 versículos y vamos a leerlo ahora, no tenemos prisa. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. La revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas.
Tenía a su diestra 7 estrellas de su boca. Salía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué nosotros podemos ver en este pasaje? Muchas cosas, pero yo quiero que nosotros nos concentremos en la persona de Jesucristo. ¿Quién Él es? Él es el que entrega esta visión a Juan. Esta visión no es sobre Jesucristo, es de parte de Jesucristo. El Señor Jesús le abre el telón a Juan para que él vea muchas cosas. Pero lo interesante de este capítulo 1 son las características del Señor Jesucristo que aquí se describen, y cómo Él mismo se declara quién Él es. Y nosotros podemos ver en primer lugar que mi esperanza es Cristo. Cristo es mi esperanza porque Él es el Señor de los tiempos. Todas estas situaciones en las que nosotros nos enfrentamos, a través de nuestra vida nosotros tenemos múltiples situaciones difíciles, como muchas de estas familias, de nuestras familias, han cruzado por ellas. Situaciones de dolor, como está sucediendo, por ejemplo, no solamente ahora mismo con la hermana Jenny, y Druli, Gabriel y Febe, sus familiares, pero también lo que está sucediendo con la familia Mayen. Como el pastor Mayen se está extinguiendo poco a poco por causa del cáncer. Es difícil. Pero qué bueno que nosotros tenemos una esperanza verdadera, y nuestra esperanza es Cristo. Estimados hermanos, nuestra esperanza no son las buenas obras que hemos hecho. Las buenas obras no salvan a nadie, no dan esperanza a nadie. Si tú por alguna haber roto la ley en algo, porque robaste, porque mataste, vas al tribunal y frente al juez, tú le dices: no, pero señor juez, yo solamente maté a una persona, pero mira que yo toda mi vida, mira la cantidad de cosas buenas que yo he hecho. Déjeme libre porque fue una sola persona que yo maté. Porque mire, toda mi vida yo he hecho esto y esto. ¿Usted cree que el juez le va a dejar libre? Pero sin embargo queremos que eso sea así con relación a nuestro Dios. No, no funciona así. Nuestro pecado tiene que ser castigado, y ha sido castigado en la persona de Cristo, quien fue nuestro sustituto en la cruz. Por eso debes recibirle a Él como Señor y Salvador. Y entonces aquí lo que nosotros vemos es que el Señor de los tiempos, su absoluto señorío está establecido. Comienza a decir que es una revelación, y Él va a darle a Juan una revelación de las cosas que van a suceder. Él tiene control de eso. Tiene control de absolutamente toda la historia. Él gobierna la historia. No hay absolutamente nada que haya sucedido en ningún rincón del mundo, ni en ningún momento de la historia, que Él no haya tenido el control. Ahora, no le echen la culpa a Dios por el pecado del hombre. Porque mi pecado, el pecado que yo he cometido, es mi responsabilidad.
Y el pecado que han cometido cada persona que existe en el mundo es su propia responsabilidad. Y es verdad, amados, que muchos sufren consecuencias del pecado de otros. Pero la culpa no es de Dios. Y es importante que al ver la pecaminosidad del pecado, nosotros podamos entonces mirar a Cristo y verlo como la única esperanza. Dice, Él es el primogénito de los muertos, versículo 5. El primero que se levantó de los muertos y permanece vivo. Porque en el Antiguo Testamento Dios resucitó diferentes personas. Aún el mismo Señor Jesucristo resucitó a varias personas. O sea, no fue la primera persona en resucitar, es la primera persona en resucitar y permanecer vivo. Como nosotros algún día, el Señor no viene antes, también nos sucederá. Él nos levantará de la muerte para ser como Él para siempre. Él tiene absoluto control sobre los tiempos. La muerte no tiene impacto sobre Él. Lázaro tuvo 4 días muerto y Él los levantó de los muertos. Lo lamento por Lázaro, pero fue bueno ver el poder del Señor Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan a Lázaro? Y compartía esto con ustedes cuando estudiamos Juan. Según a los Corintios capítulo 5 dice que estar ausente al cuerpo es estar presente al Señor. Y Lázaro estuvo 4 días ausente del cuerpo, donde estaba. Y al 4º día el Señor le dijo, lo lamento, pero tiene que volver. ¿Usted le gustaría eso? Estar ya en gloria y el Señor le dice, te devuelvo. Para nosotros decimos, wow, qué milagro. Y yo no quisiera que a mí me sucediera eso. Pero qué bueno es ver el poder de Dios. Él tiene control de todo, absolutamente todo. Él tiene control de la vida y de la muerte. Dice más adelante que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el soberano de los reyes de la tierra, también dice el versículo 5. Todos los reyes, Él pone y quita reyes, los buenos y los malos. Dice que el corazón del rey está en las manos del Señor y a lo que Él quiere lo inclina. Él tiene el absoluto control. Él es, el versículo 8, el Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Y de hecho estas características que vemos en el Señor Jesucristo pueden ser replicadas. Podemos encontrar estas características replicadas en Jehová en el Antiguo Testamento. Él es el Todopoderoso. Tenemos como nuestra esperanza al Señor de las épocas, el Señor de los tiempos. Él tiene absoluto control. Él entregó su vida. No fue que se la quitaron, Él la entregó en el momento que Él quiso. Él vino a esta tierra en el momento que quiso. El misterio que estaba cerrado desde el Antiguo Testamento, y es lo que habla Colosenses 1 y también Efesios 2 y otros pasajes. Ese misterio que estaba cerrado, vedado, el Señor lo cumplió en su tiempo, cuando Él quiso, cuando estaba determinado. Y vino y se hizo como nosotros y vivió entre nosotros. Y comenzó su ministerio. Todo, absolutamente todo, estaba controlado por Él. Venció la muerte, ascendió al Padre y sigue todo bajo su control. Es verdad que las circunstancias de tu pasado te marcan. Todas esas circunstancias que tú has vivido en el pasado se van acumulando y van teniendo efectos sobre ti.
Todo lo que tú has vivido, todo lo que tú dejaste de vivir de alguna manera tiene influencia en ti. Gobierna lo que tú sientes, lo que tú anhelas, lo que tú atesoras. Gobierna tus relaciones con los demás, afecta tu entrega al Señor. Pero déjame decirte que si tu entrega al Señor no es sincera y poderosa, puede serlo. Nada en tu pasado tiene que definirte. Lo que sí nos define es nuestro Señor Jesús. ¿Eres o no eres hijo de Dios? ¿Está Cristo en ti o no está Cristo en ti? Eso es lo que nos define. Nada, absolutamente nada más tiene importancia. Sí, yo soy pastor y tú puedes ser ingeniero, médico, o como dice nuestro hermano Carlopero, chiripero. No importa, eso no te define. Cristo en ti sí te define. Él es tu esperanza si Él está en ti. Pero esas cosas del pasado, esa falta, esas cosas te marcaron, te han quitado el contentamiento. ¿Estás tú pensando en cosas como, oh, si solo yo tuviera, oh, si solo yo pudiera? Eso está en ti. Esas cosas del pasado crean ansiedad en ti. Y si pasa esto, y si pasa aquello, quizás provocaron enojo en ti, quizás desesperanza. Pero todo lo que pasó en tu vida en el pasado, Dios lo permitió para forjarte y para que tus ojos sean dirigidos a Él, no a esas cosas del pasado. Esas cosas tienen que dirigir tus ojos, dirigir tu corazón hacia Él. Él tiene control de tu presente también. El doctor Jim Berg en uno de sus libros, él nos ayuda a recordar muchas cosas sobre Dios. De hecho, algunas de estas cosas nosotros estuvimos viendo antes de la pandemia, los miércoles aquí en la iglesia. Y hay una gran mentira que el diablo quiere que nosotros creamos. Comparte el doctor Jim Berg con nosotros. Y esta gran mentira es que Dios no está haciendo o no ha hecho lo suficiente en mi favor. Dios mismo no es suficiente para mí, necesito algo más. Y entonces en tu presente, en lo que tú estás viviendo hoy, tú buscas algo más. Y lo buscas en cosas que son de este mundo, que son pasajeras, que no tienen valor real. A veces hasta lo puedes buscar en tu propia familia, pero tu familia es pasajera. Si no, pregúntale a aquellos que ya han perdido familiares. Él tiene control del presente. Lo que está sucediendo hoy, sí, Él tiene control. Y sí, Él es suficiente para ti. Sí, en estas circunstancias tan difíciles. Una de las cosas que me decía la doctora, y siempre me preguntaba, ¿te estás alimentando bien? ¿Te estás hidratando? Hidrátate, toma mucho jugo, hidrátate en todos esos días. Es verdad que yo pasé varios días sin apetito, pero no fueron muchos, lamentablemente. Hubiese querido perder 25 libras, pero no me pasó. Pero lo de la hidratación sí fue importante. Una de las cosas que me sucedió, de las secuelas, era que yo estaba mareado, se me mareaba fácilmente. Pero con la constante hidratación ayudaba bastante eso. El Señor es bueno y el Señor sí es suficiente.
Y no importa lo que está sucediendo en tu vida, Él es suficiente. Si yo no me hubiese estado alimentando y hidratando, fácilmente yo pudiera echarle la culpa a la doctora que me estaba tratando de que no estaba dando resultado. Pero si no te estás alimentando, si no te estás hidratando, la culpa no es de la doctora, es tuya. Y en lo espiritual es lo mismo. Amados hermanos, nosotros vamos a vivir penurias, tribulaciones, dificultades en esta vida. Las vamos a enfrentar, algunos más que otros, es cierto. Pero, estimados hermanos, si nosotros no nos estamos alimentando con nuestra relación con el Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de la congregación, entonces no nos quejamos diciendo que no, el cristianismo me ha fallado, Dios me ha fallado. No, el Señor no te ha fallado, tú necesitas alimentarte con su palabra. Él tiene control de tu presente, pero Él tiene control también de tu futuro. ¿Qué va a pasar mañana? Yo no sé qué va a pasar mañana. Pero el doctor Jim Berg nos recuerda también lo siguiente: un mundo donde Dios no nos ama no existe. Recuerden eso. Y él sigue diciendo, un mundo donde Dios no está en control de todas las cosas para nuestro bien y su gloria, ese mundo no existe. Un mundo donde Dios no está conmigo o no escucha mi clamor, no existe. Un mundo donde Dios tiene mano dura y es cruel, no existe. Eso son mentiras del diablo. Y podemos agregar que un mundo donde Dios es sorprendido por las circunstancias que vienen sobre ti, ese mundo no existe. Dios no es sorprendido por nada. Un mundo donde Dios perdió el control de tu vida no existe. El Señor tiene absoluto control de tu futuro. Y muchos temen el futuro y muchas veces lo ven oscuro. Es verdad que nosotros no sabemos qué va a pasar ni siquiera en los próximos 5 minutos. Esa tragedia en Miami, todo el mundo durmiendo, 2:30 de la mañana, de repente 12 pisos se caen y todos los que están allá adentro enterrados. Eso no le sorprendió al Señor, lo permitió. En esa cantidad de personas, 150 y pico de personas desaparecidas aún, probablemente habían creyentes. Pero el Señor no perdió control de eso. ¿Por qué razón cayó el edificio? Bueno, ya ellos investigarán y determinarán. Pero sucedió. ¿Es difícil? ¿Qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar, pero Dios tiene el control. Y de muchas cosas ya el Señor nos ha librado. Demos gracias a Él por eso. Los temores de hoy, mi salud, mi situación económica, mi negocio, el COVID, se me da y se no me da. Hay personas que están absolutamente aterradas. En el año pasado los suicidios aumentaron de manera dramática, principalmente en los jóvenes. Desesperanza. No, Cristo Jesús es mi esperanza, es tu esperanza, y si todavía no lo ves, puede ser aún a partir de este momento, si sencillamente entregas tu vida a Él. Él es la esperanza, Él tiene absoluto control, Él conoce el mañana, Él conoce el próximo mes, Él conoce el próximo año, Él conoce los próximos 1000 años.
Y no solamente lo conoce, Él lo controla de manera absoluta y no me asusta. Ahora, ¿pudieran venir situaciones a mi vida donde son dolorosas? Claro que sí. Pero eso no significa que Dios se olvidó de mí. Significa, es un recordatorio de la pecaminosidad del pecado, los efectos del pecado en este mundo. Y por eso debe recordarnos que Él es la solución y la única esperanza. Porque si Él no es la esperanza, entonces este mundo que realmente está repleto, atestado de calamidades por doquier, ¿dónde tú vas a encontrar esperanza en este mundo? ¿Qué o quién te puede ofrecer esperanza? ¿Los políticos? ¿Los médicos? ¿Los psicólogos? ¿La educación? ¿El entretenimiento? Este año pasado es increíble. Yo no sigo mucho esas cosas, pero así de casualidad me enteré que no sé cuántas personas relacionadas con los llamados influencers se suicidaron. Personas que miles le sigan a ellos porque viven vidas, wow, y mira, y tienen miles y miles de seguidores y la gente, wow, y siempre están buscando qué están haciendo, qué hacen, qué compran, qué visten, a dónde van. Esos que quieren tener influencia en ti, se quitan la vida, porque su esperanza no está en Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Nunca, dice Corrie ten Boom, tengas miedo de confiar un futuro desconocido a Dios conocido. Y cuanto más conoces al Señor, más fácil te es confiar en Él. Cristo es mi esperanza porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. El Antiguo Testamento dice que Jehová es el primero y el último. Él mismo se identifica de esa manera, versículo 8. Yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra. O sea que desde el principio al fin Dios tiene el control absoluto. Él abarca todo. Él estuvo en el principio creando los cielos y la tierra. Y Él estará en el final pasando juicio sobre todos. Él creó todas las cosas y al final Él va a destruir todo este universo como está y va a hacer uno nuevo, va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Él, nuestro Señor Jesucristo. Si Él tiene poder para eso, puedes confiar en Él. Él puede ser tu esperanza y tu esperanza estará bien colocada sobre Él. Él es el alfa, Él es la omega. Él es el que comienza el mensaje de salvación y Él es el que la termina también. En este momento, en este día, en estos momentos que tú estás escuchando la palabra, si tú no te has entregado todavía al Señor Jesucristo, hazlo. Recibe de Él la salvación. Porque un día Dios va a pasar juicio. En Apocalipsis al final habla del gran trono blanco, donde el Señor va a resucitar a todos los que murieron sin Cristo y les va a juzgar. De donde quiera y de cualquier época los va a resucitar y los va a juzgar. Y todos terminarán en el lago que arde con fuego y azufre. Pero no pueden decir que Dios es cruel
Porque ahora mismo tú estás escuchando el mensaje de salvación, que Cristo es el único Salvador, que Él es la esperanza. No rechaces ese mensaje, no rechaces a Cristo. Si lo rechazas, serás juzgado. El Señor en su bondad te está entregando su mensaje para que tú lo escuches y tú recibas a Cristo como Señor y Salvador. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único. No es las buenas obras, no es el bautismo, no es la iglesia, no es la religión, no es el pastor, no es el cura. Nada de eso salva. No es cumplir los mandamientos. Si cumpliendo los mandamientos pudiéramos ser salvos porque Cristo vino. Si cualquiera de esas cosas pudiera darnos salvación y esperanza, porque Cristo murió en la cruz y resucitó y ascendió y está ahora mismo intercediendo por nosotros. Jesucristo es el único. El que tiene control de absolutamente todo, principio a fin. Él es mi esperanza porque Él es el que era, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, el presente, hoy mismo, este momento, así como en el momento que fue escrito, Dios tiene el control. Él es el eterno yo soy. Él ahora mismo, el Señor Jesús ahora mismo tiene tu vida presente. Él es una esperanza segura. El que era, pero es. Ninguno de nosotros puede decir eso, pudiera decir eso. Haciendo referencia a Él, a su tiempo en la tierra, el que era y que murió y ascendió y resucitó y entonces ascendió y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y el que ha de venir, sí, el futuro está seguro. Él va a venir, Él prometió que iba a venir. Cada una de sus promesas del pasado han sido cumplidas. Tú puedes confiar que todas las promesas para el futuro van a ser cumplidas. El que ha de venir, Él tiene el poder para cumplir con cada promesa. Él es tu esperanza segura. Varias otras características podemos ver del Señor Jesús en este capítulo, pero vamos a dejarlo ahí. Por eso podemos tener esperanza en Él. Él es el que controla absolutamente todo. Él es el Todopoderoso. Lo que venga, por difícil que sea, Él sigue siendo la esperanza. Leyendo los reportes de la hermana Jolie con relación a nuestro amado pastor Mayén, José Mayén, como mantienen sus ojos y su corazón en el Señor Jesús, Él es la esperanza. Es más, permítame leer el último reporte que recibimos de ella. Mis queridos hermanos y amigos de nuestro amado José, es su esposa que está escribiendo. Aquí está el esperado reporte hasta el día de hoy. Nuestro corazón está dividido. Por un lado, la tristeza y el sentimiento de impotencia al ver un cuerpo y su lenta forma de ir disminuyendo y terminando cada función que tenía determinada por hacer. Por otro, un gran anhelo de que el Señor libere a José de esta situación y lo tome en sus brazos y lo lleve a disfrutar de la eternidad a su lado. Para mí estos son los momentos más difíciles.
pues lo vemos lentamente dar unos suspiros o casi quejas que ya son involuntarios, tratar de dormir pero apenas lograrlo, una respiración difícil aún con el oxígeno, y nosotros no poder entenderlo cuando trata de decirnos algo, por sencillo que sea. Pero así vamos pasando las horas del día y de la noche. Por momentos quiere cambiar de posición y lo ayudamos a sentarse en la cama. Eso parece que lo alivia un poco, pero solo eso, pues ya no puede sostenerse en pie por tener mucha retención en sus piernas. Ayer estuvo un tiempo escuchando la palabra de Dios como suele hacer siempre. El Señor nos permita seguir el tiempo que Él considere, haciendo lo que podemos hacer y confiando que Él hará todo lo que nosotros no podemos. Él trabaja y nos admiramos haciendo lo imposible. Este es nuestro Dios. Le alabamos hoy y esperamos escuchar su palabra predicada y aprender de ella. Dios les bendiga. Su esperanza está en Cristo. En esta difícil situación. Sus ojos están bien colocados. Ellos saben a quién han creído. El pastor José y la hermana Jolie han sido un ejemplo a través de estos 40 y pico de años como creyentes, 40 años como pastor. Damos gracias al Señor por él. Padre, gracias porque tu Hijo Jesucristo es nuestra esperanza. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en Él. Y aquellos que todavía no se han entregado a Cristo, te pido, Señor, que tú los muevas hoy, aún en este momento, a hacerlo. Quizás esta mañana hay alguien aquí presente, o quizás virtualmente. Si tú no has recibido en tu corazón al Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, te animamos a que lo hagas ahora y deseamos ayudarte a orar contigo para ayudarte a recibir a Cristo por medio de la oración. Si deseas hacerlo, queremos ayudarte. Mientras todos estamos orando con los ojos cerrados, si tú quieres levantar tu mano para que nosotros podamos orar contigo, déjame ver tu mano si quieres levantarla. Deseamos orar contigo. Si quieres entregarte al Señor Jesucristo, recibirle como Señor y Salvador, queremos orar contigo. Hay alguien. Si levantas tu mano, nosotros vamos a orar contigo. ¿Alguien más? ¿Alguien? Muy bien. Padre, ayúdanos todos a mantener a nuestro Señor Jesucristo en miras, en nuestros ojos, en nuestro corazón, alimentarnos con su palabra, amarlo cada día más. Recibe tú la gloria por Él y para Él. Amén.